Muchos designios hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Muchos designios hay en el corazón del hombre. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por lo bueno que eres. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que siempre, Señor, es perfecta. Nos recuerda tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Y Señor, pedimos que tú nos ayudes, que tú obres en nuestro corazón, Señor, y te doy gracias porque siempre nos instruyes. Y Padre, rogamos que bendigas este tiempo, ayudes a tu iglesia a seguir creciendo, a seguir madurando, Señor, en todos los aspectos. Y rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, trate en nuestro corazón. Ayúdame a mí, tu siervo, a poder ser de bendición y quita cualquier palabra torpe de mi boca, Señor, y pon solo la que sea de bendición y entendible para nuestros hermanos. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Cuando encontramos la palabra designios, hermanos, esto tiene que ver con los planes, esto tiene que ver con propósitos, metas, prioridades, etcétera. Entonces, si vuelvo a leer el pasaje, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos muchos planes, nosotros tenemos muchos sueños, muchas metas, proyectos en la vida. Y hermanos, precisamente lo que quiero compartirles en esta mañana lleva por título: cuando tus planes no están en los planes de Dios. Voy a volver a repetir el título del mensaje: cuando tus planes no están en los planes de Dios. Quizás no termine de dar los puntos que traigo en este mensaje, hermanos, en esta mañana, pero quiero adelantarme con los primeros puntos de este mensaje. Muchas veces nosotros, hermanos, hemos planeado. Esta semana yo tenía unos planes en mi vida, vaya, semanas atrás ya venía planeando algunas cosas. Y esta semana planeé, y esta semana me decidí y hice lo que tenía que haber hecho, pero los planes no salieron como yo esperaba. Los planes no salieron como lo había determinado. Pero, ¿qué ocurre cuando lo que queremos que suceda no sucede? Y válgame la redundancia, pero lo entendemos. ¿Qué ocurre en nuestras vidas? ¿Qué pasa en nuestra mente? ¿Qué pasa, hermanos, cuando oramos, trabajamos y soñamos con algo, pero no se da nada? Pero no sucede nada. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, en nosotros? ¿Qué es lo que muchas veces tenemos la tendencia a hacer? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Alguna vez le ha pasado a usted que ha planeado, que ha tenido un propósito, una meta, un proyecto, y esto no se ha dado todavía? ¿O no se dio como usted esperaba? A veces nos frustramos. Es natural, nos frustramos, hacemos planes y decimos: Chihuahua, ¿por qué no salieron las cosas como quería? Caray, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué si todo iba marchando bien, todo pintaba bien? ¡Pum! Se frustran las cosas. Nos frustramos. Dudamos. Nos enojamos. Dice el hermano Beto, es malo enojarse. Pero en esos momentos nos enojamos. ¿Sí o no? ¿A quién le gusta o a quién no le gusta que le frustren sus planes? Nos molestamos. Amén. Nos enojamos. O incluso podemos, hermanos, llegar a pensar que Dios se ha olvidado, que Dios, ay Dios, te has olvidado de mí, te has olvidado en ayudarme, hermanos. Pero lo que nosotros debemos de tener en mente es esto: nuestros planes pueden fallar. Escúcheme bien. Nuestros planes pueden fallar, pero los planes que Dios tiene jamás fallan.
Nuestros planes pueden fallar, pero los planes que Dios tiene jamás fallan. Así es que, hermanos, quiero que nosotros meditemos en esta mañana. Esto me ha servido, esto me ha ayudado. Y la verdad, hermanos, la palabra de Dios siempre es de bendición. La Biblia nos está diciendo, y vamos a meditar en eso. La Biblia nos dice en Proverbios que tenemos muchos planes. Dice, muchos designios hay en el corazón del hombre. Muchos planes, propósitos, metas, proyectos, sueños. Pero dice, mas el consejo del Señor permanecerá. O sea, lo que Dios tiene en mente es lo que permanece. Y nos guste o no, hermanos, en esta vida y en la venidera se va a hacer lo que Dios quiere. Amén. Lo que Dios desea, lo que Dios determina, eso se hace, nos guste o no. Y si Dios quiere, hermanos, se hace. Y quiero decirles en primer lugar que nuestros planes pueden ser buenos. Muchas veces nuestros planes pueden ser buenos, pero limitados. Nuestros planes, hermanos, pueden ser buenos. Yo creo que ninguno de nosotros, como cristianos, tenemos malos planes, ¿verdad? No estamos planeando arruinarle la vida a alguien más. No estamos planeando a la mera hora de una boda arruinarle la boda a alguien más, ¿verdad? Me acuerdo de ese entonces. Ahora ya no he visto. En las bodas cristianas casi no se acostumbra a hacer eso, pero recuerdo que antes decían en las bodas, si hay alguien que esté en contra, que hable hoy o que caiga para siempre, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y no, hombre, ha pasado que alguien se levanta y arruina la boda de esa persona porque que ella llevaba doble moral, doble vida, y qué triste, ¿no? Cuando se desata eso, suelta eso. Se arruinó unos planes, proyectos que tenían ya de tiempo atrás y una lloradera, ¿verdad? Algo tremendo. Pero todos tenemos planes buenos. Pero escúcheme bien, hermanos. Nuestros planes son limitados. Y podemos hacer una lista de factores que implican que nuestros planes se limiten. Nosotros podemos tener una lista como el tiempo, como las circunstancias, muchas cosas. Pero, hermanos, todos hacemos planes. Sin lugar a duda, todos hacemos planes. Nuestro hermano mencionaba parte de esto, pero, hermanos, y esto es verdad, todos planeamos. Todos planeamos. Todos queremos hacer algo. Todos tenemos sueños, hermanos, todos soñamos con algo y decimos, no, pues a lo mejor este año me voy a ir de vacaciones, o no, a lo mejor este año voy a remodelar mi casa, o no, este año yo quiero comprarme un carro de agencia, o no, este año yo quiero incrementar mis ahorros, yo quiero este año invertir y generar ganancias, etcétera, lo que sea. Yo este año voy a meter a mis hijos a las clases de música, de inglés, lo que sea, voy a meterlos a que se prepare. Yo en este año me voy a hacer un facial, ¿verdad? Podemos seguir teniendo muchos planes, hermanos, todos planeamos. Y muchos de los planes giran en nosotros mismos, ¿sí o no? Es natural tener deseos y proyectos para futuro o para el futuro. La Biblia, por cierto, hermanos, no condena eso. La Biblia en ningún momento condena el planear. No condena. No está mal, hermanos. No caigamos en supersticiones. No, en ningún momento la Biblia condena ese acto. Pero lo que la Biblia, la palabra de Dios, sí no aprueba es que nosotros planeemos y hagamos a un lado a Dios. La Biblia nos enseña en Jacobo capítulo 4, un pasaje, hermanos, pasajes conocidos en Jacobo capítulo 4. Jacobo capítulo 4, dice la Biblia, hermanos, el versículo 13, versículo 15. Dice la palabra, los voy a recordar, yo sé que ustedes lo conocen, amén. Pero mire la palabra de Dios, dice, he ahora, vosotros los que decís, ¿a quiénes se dirige? A toda persona, como veíamos en la clase escuela dominical, toda persona que razona, ¿sí o no? Amén. Hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos y venderemos
y ganaremos. Ahí están involucrados todos esos planes, sueños, metas, propósitos. Pero vea lo que dice enseguida. Por cuanto vosotros no sabéis lo que será mañana. Hermano, recuerden, nuestros planes siempre van a estar limitados, hermanos. No podemos asegurar nosotros en nuestra capacidad. No podemos, escúcheme bien lo que le digo, no podemos asegurar lo que puede suceder mañana o lo que podemos lograr mañana. Podemos tener planes, sí. En una ocasión, Nabucodonosor, parado frente a todo el imperio que él había, entre comillas, construido, él decía que era el mejor, que nadie podía igualarlo. Por cierto, esa fue una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Los jardines colgantes de Babilonia. No sé si usted recuerda eso. Nabucodonosor pensó y creyó que nadie podía igualarlo, que era el mejor y que su imperio podría permanecer. Y luego le viene ese sueño, la famosa estatua. ¿Se acuerda de ese sueño? La cabeza de oro de Nabucodonosor, pero que sucesivamente en esa estatua, vaya, están representados todos los imperios. El imperio de Babilonia iba a ser precedido, hermanos, por el imperio persa y así sucesivamente. Claro, hermanos, Nabucodonosor tenía planes, quería quizás él, humanamente hablando, ser el más grande de todos los reyes de la tierra. Pero ¿sabe qué, hermanos? Nuestros planes son limitados. La Biblia está diciendo con claridad, por cuanto vosotros no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Vea, hermanos, ¿qué es vuestra vida? ¿Ha escuchado usted las noticias del campamento de verano en Texas? Como de la noche a la mañana, hermanos, lo que menos esperaban sucedió. ¿Cuántas vidas se fueron? Así, ¿cuántas vidas? Pequeños, chicos, grandes. Hermanos, dice la Escritura, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que aparece por un poco de tiempo y después, ¿qué dice, hermanos? Así es nuestra vida, la verdad, hermanos, nosotros debemos de ser conscientes de eso y no es para que nosotros estemos siempre atemorizados, no, lo que nosotros tenemos que ver es que nunca debemos dejar a Dios fuera de nuestros planes porque de por sí, hermanos, de por sí nuestros planes están limitados. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quisiere, y si viviéremos, vea lo que dice, hermanos, haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Esto limita mis planes. Yo puedo tener una lista de planes, hermanos. Yo tenía una lista de planes. Todo lo que iba a hacer, todo lo que íbamos a hacer, lo seguí. Y de la noche a la mañana, ¡pum!, así se truncaron las cosas. Son limitados nuestros planes. Nuestros planes, hermanos, son limitados. No hay ninguno de nosotros de los que podamos decir, no, es que se va a hacer porque se va a hacer. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermanos? ¿Estamos aquí? ¿Cuántas veces hemos escuchado? No, es que sí, se tiene que hacer porque se tiene que hacer y yo me lo voy a proponer y yo me voy a esforzar y yo. Pero ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios en esos planes? ¿En dónde dejamos a Dios en esos planes? Y hermanos, y la verdad es que a veces nosotros no vemos que nuestros planes entran dentro de la voluntad de Dios, querramos o no. Querramos o no, hermanos. Por eso la Biblia nos está diciendo, recuerda, no dejes a un lado a Dios. Puedes tener planes, puedes tener propósitos, quieres ir allá a tal ciudad, quieres hacer esto, aquello, quieres invertir, ganar, pero recuerda, si Dios quiere, lo voy a hacer. Si Dios así lo permite, lo voy a hacer. Si Dios me deja, lo voy a hacer. Si está dentro de la voluntad de Dios, lo voy a hacer, hermanos. Y eso es lo que muchas veces se nos olvida. Eso es lo que muchas veces pasa. Nos olvidamos de decir, bueno, Dios, si tú deseas, lo voy a lograr. Señor, si tú estás
de acuerdo en lo que quiero hacer, Señor, esto va a prosperar. Hermanos, y esto es algo que debe de estar presente en nuestra vida. Algo que entra dentro de este mismo punto, hermanos, aparte de que todos hacemos planes, también nosotros tenemos una perspectiva parcial. Nuestra perspectiva es parcial sobre las cosas. La Biblia dice en Isaías capítulo 55, mire, vamos para allá. En Isaías capítulo 55, Isaías capítulo 55, versículo 8 y versículo 9, dice la Biblia, el Señor recuerda a su pueblo, hermanos, allí a través del profeta Isaías, y nos lo recuerda a nosotros. Dice la Biblia en Isaías capítulo 55, versículo 8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros, ¿qué? Pensamientos. O sea que nosotros podemos pensar una cosa, pero Dios dice, eso no es lo que yo estoy pensando. ¿Y cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber qué es lo que Dios piensa en base a lo que queremos? Bueno, pues para eso tenemos que leer las Escrituras, estudiar la Biblia y buscar un buen consejo, hermanos, que sea y que provenga de alguien que tenga temor de Dios. Amén. Porque no todos lo sabemos. Amén, hermanos. Pero a veces queremos jugarle al héroe desconocido, ¿verdad? Pero dice Dios, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Y qué son caminos? Planes, propósitos, hermanos, estilos de vida, proyectos. Eso es lo que Dios está diciendo. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si ustedes se dan cuenta aquí, el Señor le dice al profeta, mira, este pueblo tiene ciertos planes, este pueblo tiene cierto estilo de vida, este pueblo tiene ciertas ideologías, filosofías o pensamientos, pero dice Dios, eso no quiere decir que yo los esté aprobando. Amén. Y la verdad, hermanos, es que tenemos que aguantarnos. Amén. Porque nuestra perspectiva es parcial. Quiere decir que nuestra manera de ver las cosas es limitada. Porque escúcheme bien, nosotros siempre vemos el presente. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermanos? Nosotros vemos el presente, pero Dios ve la eternidad. Esa es la gran diferencia. ¿Me entiende lo que le digo, hermanos? Nosotros vemos lo que alcanzamos a comprender y de una manera limitada. Hermanos, nosotros solamente vemos muchas veces lo que estamos viviendo el día al día o al día de mañana, pero más allá no lo vemos. Pero Dios, hermanos, Dios ve más allá, Dios ve la eternidad, hermanos, y por eso es que nuestra perspectiva sobre los planes, sobre proyectos, metas, es parcial muchas veces. Nosotros planificamos en algunas ocasiones desde o en base a nuestras emociones. Nosotros planificamos a veces, hermanos, en base o a través de nuestros miedos. Nosotros planificamos muchas veces en base a nuestros deseos, como es costumbre, hermanos, pero los planes de Dios provienen de su sabiduría perfecta. De su sabiduría, hermanos, que aparte de que es perfecta, es infinita, que no se puede comparar, hermanos, porque es ilimitada, a diferencia de la nuestra. Por eso, hermanos, es que nuestra perspectiva es parcial de las cosas. Pero la sabiduría de Dios es perfecta. La sabiduría de Dios es ilimitada. Y por eso Él sabe, hermanos, mucho mejor las cosas que a nosotros. Y por eso, hermanos, nosotros debemos de tener en cuenta que en cada plan, que en cada propósito, Dios siempre es primero. ¿Está escuchando, hermanos? Dios siempre es primero. Amén. Dios debe ser primero.
Segundo lugar, quiero decirles, hermanos, en base a este pensamiento del libro de Proverbios, cuando él dice que muchos son los designios del hombre, pero enseguida dice que, ¿qué dice, hermanos? En Proverbios 19:21, ¿qué dice? ¿Más qué? ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Qué dice? ¿Más qué? Mas el consejo del Señor permanecerá. ¿Sabe qué? Es ahí cuando entra esto. Yo tengo un sí para mis planes, pero Dios muchas veces tiene un no. En segundo lugar, yo quiero decirles, hermanos, que Dios muchas veces interrumpirá nuestros planes. Muchas veces Dios interrumpe nuestros planes. ¿Me está escuchando, hermano? Muchas veces Dios interrumpe nuestros planes. A veces la respuesta de Dios no es la que esperamos. A veces Dios va a decir no. Y lo dice, hermanos, lo dice para protegernos. Muchas veces no lo entendemos. No lo entendemos. De niños uno no entiende muchas cosas. De niño todo parece que nada es peligroso, ¿verdad? Los niños de chiquitos se quieren aventar del segundo piso, ¿verdad? Órale. Los niños quieren subir las escaleras por el lado contrario, ¿verdad? En lugar de subir las escaleras, quieren irse por las orillas, trepando, ¿verdad? Hasta llegar al segundo piso. Los niños no, los niños quieren colgar un lazo y lanzarse, ¿verdad? Y que no pasa nada. Subirse al columpio y darle fuerte hasta dar las vueltas ahí, ¿verdad? Quisieran ellos salir volando. No miren el peligro, pero están los padres detrás que dicen no. ¿Sí o no? ¿Qué les decimos muchas veces a nuestros hijos? No, cuidado con la psicología moderna, porque hoy en día es psicología del diablo que dicen, nunca le digas no a tus hijos. ¿Has escuchado esa psicología del diablo? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Has escuchado eso? Eso no proviene de Dios, hermanos. Aún mismo nuestro Dios nos dice no a muchas cosas. Amén. Entonces, hermanos, no ande creyendo esas tonterías, hermanos. La verdad, por esa razón su hijo crece creyéndose Señor de todas las cosas. Y hay cuidado que no le digamos que le digamos que no, porque entonces sí, se nos viene encima y nos quiere hasta sacar de la casa. Hermanos, pero muchas veces tenemos que decirles no a nuestros hijos. ¿Por qué razón? Porque queremos protegerlos. ¿Sí o no? Amén. Amén. Es porque les queremos proteger. Hermanos, en Actos capítulo 16, la Biblia nos presenta un cuadro cuando en la vida del apóstol Pablo, fíjese interesante, en la vida del apóstol Pablo, Dios tuvo que decirle que no, en la vida y ministerio del apóstol Pablo. Como decía, nuestros planes muchas veces son buenos, pero habrá ocasiones en las que Dios nos diga no. En Actos capítulo 16, versículo 6, dice, y pasando a Frigia y a la provincia de Galacia les fue prohibido. Vean, hermanos, algo inusual, algo que dijéramos, Dios, pero yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero seguir predicando el evangelio, pero los planes de Dios eran otros y Dios tuvo que decirle a Pablo, no. Vean lo que dice, hermanos, les fue ¿qué? Prohibido por el Espíritu Santo predicar la palabra en Asia. Quisiera, de momento nosotros dijéramos, pero Dios, ¿por qué les prohibiste eso? ¿Por qué es que se le está prohibiendo ir a Pablo a ese lugar si él quería hacer tu voluntad? Él tenía buenos planes, pero en ese momento los planes de Dios eran otros. En ese momento los planes de Dios eran otros, hermanos. Y dice la Biblia que cuando vinieron a Misia, tentaron de ir a Bitinia, mas no se lo permitió el Espíritu Santo. Tremendo, hermanos. Y pasando por Misia, descendieron a Troas.
Y se le apareció a Pablo de noche una visión. Un varón de Macedonia estaba en pie rogándole y diciendo: pasa Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, inmediatamente procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que el Señor nos había llamado para que les predicásemos el evangelio. Vea, los planes de Dios eran otros para Pablo. Y Dios en ese momento, hermanos, tuvo que decirle al apóstol Pablo que no hiciera tal cosa. ¿Qué hubiera sido si Pablo forzaba su plan? ¿Qué hubiera sido si Pablo dice: no, pero es que yo quiero ir a tal lugar? Yo quiero ir a Bitinia. Yo quiero ir, yo voy a ir. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo que aprendemos de esto es que a veces Dios cierra puertas porque Él sabe lo que nosotros no conocemos. Habrá ocasiones en las que cerrará puertas. Habrá ocasiones, hermanos, en las que nosotros estemos intentando y forzando a abrir una puerta, pero le dicen: no, no, no lo hagas, no lo hagas, no la abras, no te apresures, espera. En una ocasión hubo una familia, unos pastores que llegaron a una conferencia. Estaban en la conferencia en esa semana y ellos estaban decididos a regresar al siguiente día para sus iglesias. Tenían que viajar de noche, tenían que viajar de madrugada, y estas familias estaban siendo impedidas por alguien más y les decían: no se regresen, no se vayan, ha sido una semana cansada, agotadora. No regresen en la mañana, duerman, descansen. Pero esos hermanos insistieron. Esos hermanos insistieron de tal manera que, pues bueno, ellos tomaron la decisión de salir en esa noche. Resulta que estuvieron a punto de llegar a su destino, pero antes de llegar tuvieron un accidente en donde el que iba manejando se quedó dormido y muchos murieron. ¿Cuántas cosas han pasado de esa manera? ¿Cuántas veces, hermanos, hubo alguien que nos dijo: no lo hagas? Amén. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Cuántas veces hubo alguien que dijo: espera? ¿Cuántas veces alguien dijo: no te cases con esa persona, no es la persona indicada? Amén. ¿Cuántas veces alguien dijo: no vayas a ese trabajo, no te metas a ese trabajo, no es el trabajo indicado? ¿Cuántas veces alguien dijo: no estudies esa carrera, no es la carrera indicada? Ya analizaste, como veíamos, ya razonaste bien las cosas, lo que quieres estudiar. Y a veces hay quienes se meten por meterse, ¿verdad? Y después terminan echándole la culpa a alguien más que no les dijo, pero al final de cuentas ellos tomaron la decisión. Amén. ¿Cuántas veces hemos tenido a alguien que Dios ha usado para decirnos: no lo hagas, espera? Pero el problema está en que no nos gusta esperar. Amén. Somos desesperados, amén, hermanos. Nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero muchas veces Dios cerrará puertas. Y hermanos, y lo hace, escúcheme bien, lo hace para protegernos. Lo hace para cuidarnos, lo hace, hermanos, Dios lo hace para que no nos vaya a pasar algo que no esperábamos, hermanos, porque como les he dicho, nosotros somos limitados, no vemos más allá de las cosas, y Dios sí ve, hermanos, todo. Amén. Dios sí ve todas las cosas, Dios comprende todas las cosas. Hermanos, y habrá ocasiones, escúcheme bien, en las que ustedes y yo estemos forzando a abrir una puerta y Dios en su soberanía muchas veces lo va a permitir. Pero las consecuencias somos nosotros quienes las recibimos. Amén. Ahí estaremos metiéndole la uña, abriendo esa puerta. Amén. Dándole de patadas a esa puerta para abrirla.
¿Mm? ¿Qué nos espera? Tribulación y angustia, ¿verdad? Amén. Estamos aquí, hermanos. Ahora, Dios redirige nuestros caminos, hermanos, muchas veces para prepararnos. Dios redirige nuestros planes, hermanos, para prepararnos. Dios le dijo a Pablo, no te vayas para aquel lugar, vas a ir a tal lugar, hermanos, y Dios obviamente estaba preparando la vida del apóstol Pablo, hermanos, y nosotros encontramos en la Biblia algunos ejemplos. Tenemos a David, hermanos, fue ungido por primera vez por Samuel. Allí nos dice la escritura en 1 Samuel capítulo 16 versículo 13, la primera vez que David fue ungido. Y David, hermanos, obviamente estaba siendo ungido porque él iba a ser ¿qué? El siguiente rey de Israel. Dios había desechado a Saúl. Pero, hermanos, en esa ocasión se cree que David fue ungido cuando tenía alrededor de 14 o 15 años aproximadamente. Lo vemos en la historia, cuando David trató de ponerse la armadura, hermanos, de Saúl para ir a pelear contra Goliat. Y Saúl le dijo que esa armadura no le quedaba porque él todavía era un mancebo. Porque él todavía era muchacho. Porque él todavía era un joven, hermanos. Y se cree que David no llegaba ni a los 18 años. Era un joven cuando fue ungido para ser rey. Todavía era un pastor de ovejas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios tuvo que redirigir su camino. Dios tuvo que cambiar los planes. No porque ya había sido ungido para ser el futuro rey, al día siguiente tomó la silla para reinar al pueblo de Israel. No fue así. No fue así, hermanos. Dios cambió los planes de David. Dios cambió, hermanos, esos planes porque obviamente Dios quería preparar su vida. Dios quería, hermanos, hacer algo más en la vida de David. Se dice en la escritura en 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4. Mira, ayúdeme a buscarlo, por favor. 2 de Samuel capítulo 5 versículo 4. Y alguien léalo fuerte. ¿Qué dice? ¿Cuántos años tenía David cuando comenzó a reinar? Gracias. Ahí está la escritura, hermanos. Fue ungido a los 15, entre 14 o 15. ¿Cuántos años pasaron? Y hermanos, y vaya que ese proceso no fue nada fácil, ¿verdad, hermanos? Ese proceso para llegar a la silla no fue nada fácil. Tuvo que pasar por persecuciones, tuvo que andar huyendo, hermanos. Tuvo que liderar a hombres vagabundos que después fueron hombres valientes. Fíjense qué tremendo liderazgo de David, hermanos. Pero qué tremendo es ver que Dios tuvo que redirigir sus caminos. Dios tuvo que dirigir su camino o el camino de David para prepararlo, para llevarlo hasta el lugar que él quería. Porque en este caso Dios había escogido a David para ser rey, a diferencia del pueblo que escogió mal, escogió a Saúl. Amén. Pero qué tremenda historia, hermanos. La vida de David no fue fácil. La vida de David no fue fácil. Después de que fue ungido para ser rey, el futuro rey, fue un largo caminar. 15 años que Dios estuvo redirigiendo su vida. Que Dios estuvo siendo el pastor para llevarlo hasta el lugar que él había determinado. En Génesis, del capítulo 37 al capítulo 50, no vamos a ir para allá, todos conocemos la historia de José. Amén. José tuvo un sueño, usted sabe la historia. José soñó que sus hermanos y sus padres se inclinaban hacia él. Él tenía unos sueños, propósitos, hermanos, pero vaya que los planes de Dios, ¿qué fueron? Fueron otros. Eran otros. Como todo joven, a lo mejor él tenía planes en su vida, él quería hacer de su vida otras cosas, etcétera, ¿no? Pero Dios cambió todo. Dios lo llevó hasta Egipto para preservación de vida, pero los planes que Dios tuvo para con él no fueron como quizás muchos de nosotros los tenemos al querer llegar a cierto lugar.
Amén. Dios nos cambia los planes, hermanos. Pero muchas veces Dios nos cambia los planes precisamente para prepararnos. José llegó a Egipto ya preparado. José llegó a Egipto no ignorando las cosas. Fue puesto como el principal, siendo el segundo de Faraón. Amén. Pero el camino no fue fácil. El camino no fue fácil. Tuvo que pasar por muchas cosas. Y sabe que a veces nosotros nos enojamos contra Dios. A veces nosotros nos amargamos contra Dios y decimos, Señor, ¿por qué mi vida no ha sido fácil? ¿A quiénes le ha pasado? ¿A quiénes les han pasado esos pensamientos? He llevado una vida, Señor, que no ha sido fácil. Y a veces nos quejamos, honestamente nos quejamos. Nos amargamos, nos frustramos. Hay quienes perdieron sus padres antes de tiempo, hay quienes ni los conocieron, hay quienes, hermanos, tuvimos que trabajar antes de tiempo, hay quienes ahorita no tienen gracias a Dios, porque pues tienen unos padres que los mantienen, amén. Pero hay quienes tuvieron una vida difícil, hay quienes tuvieron un proceso difícil, pero gracias a Dios, si se ven ahora, están bendecidos. Amén. Pero el proceso no fue fácil. El caminar no fue fácil, hermanos, pero Dios tiene que redirigir nuestra vida para prepararnos, porque Dios nos quiere usar para algo mucho mejor. Hermanos, y eso es lo que a veces no entendemos. Tenemos planes, propósitos, todo cambia, pero decimos, Dios, ¿por qué has cambiado los planes? Y Dios nos dice, es que yo quiero preparar tu vida. Y la vida en la que Dios nos prepara a veces no es como nosotros pensamos, porque a veces causa dolor. Amén. Pero es perfecta la sabiduría de Dios. Amén. Es perfecta la sabiduría de Dios. Muchas veces, hermanos, nuestros planes chocarán contra la de Dios o contra los planes de Dios. Muchas veces va a pasar esto. Muchas veces Dios tendrá que ponernos un alto. Pum. ¿Se acuerda cuando David le dijo al profeta Natán, yo tengo unos planes? Estoy parafraseando para que me entiendan la historia. Yo quiero edificar una casa. ¿Cómo es posible que yo aquí estoy bien cómodo y la casa de Dios, pues nada que ver a la mía? ¿Y qué fue lo que dijo David? Yo quiero hacer la casa de Dios. Yo quiero construir la casa de Dios. Y el profeta Natán, como muchas veces, hermanos, nosotros nos equivocamos. Amén. ¿Qué dijo David? No, hombre, David, haz lo que quieras, es un buen plan, buena idea. Pero Dios dijo, esos planes chocan con los míos. Esos planes no son los que yo tengo. Inmediatamente Dios le dijo a Natán que fuera a ligera a David, que los planes no eran esos, que él era un hombre de sangre y que él tenía mejores planes porque él le había dado el privilegio a su hijo Salomón para que él fuera quien le edificara casa. Y ni modo, esos planes chocaron. Esos planes chocaron. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Amén. ¿Quién no la conoce para ir al libro? Todos lo conocemos. A ver, quiero pensar que así es. A Jonás no le gustaron los planes de Dios. Jonás no estaba de acuerdo con los planes de Dios. Chocaron los planes. Dios tenía unos planes perfectos de redención, pero Jonás no. Usted conoce la historia, hermanos. Si usted sabe cómo termina Jonás, huye de la presencia del Señor, Dios prepara una tormenta, lo traga un gran pez, lo tiene que arrojar, hermanos, para que finalmente Jonás tenga que cumplir con la voluntad de Dios. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Todavía no concluyo el mensaje, pero quiero decirle, hermanos, que Dios no solo quiere que hagas su voluntad. Dios quiere que la hagamos con el corazón perfecto. Voy a volver a repetirlo, hermano, porque muchas veces nosotros, sí, queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer los planes de Dios, queremos estar en sus planes, pero
Dios quiere que lo hagamos con el corazón correcto. Dios quiere que nosotros reconozcamos que los planes de Él son perfectos. Dios quiere que nosotros, hermanos, le tengamos a Él presente en nuestras vidas. Hay de nosotros si seguimos planeando fuera de la voluntad de Dios. Inmediatamente Dios frustrará nuestros planes. Inmediatamente Dios dirá, no es el tiempo. Dios tendrá que hacer algo, hermanos, para que nosotros siempre contemplemos a Dios en nuestros planes. Así es que en esta mañana hemos visto solamente dos conceptos. El primero de ellos fue que nuestros planes pueden ser buenos, pero muchas veces son limitados. En segundo lugar, vimos que Dios interrumpe nuestros planes. A veces tendrá que decirnos que no para protegernos. Y muchas veces Dios tendrá que redirigir nuestros caminos para prepararnos. Y habrá ocasiones en las que nuestros planes choquen con los planes que Él tiene. Pero todo esto, hermanos, es para nuestro bien. Si Dios permite y nos presta vida, la próxima semana concluyo. Me faltan 2 puntos más. Así es que, hermanos, el tiempo se va bien rápido. Y quisiera seguir y seguir predicando, pero yo sé que para mí el tiempo no influye, pero para ustedes se les hace como una eternidad, ¿verdad, hermanos? Así es que vamos a orar y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, que Dios siga obrando en nuestras vidas y que sus planes, hermanos, sean prioridad en nosotros. Padre, te damos gracias. Señor, te damos gracias por lo bueno que eres. Gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Pedimos, Señor, que nos perdones si en algún momento hemos hecho planes y no hemos considerado si están dentro de tu voluntad.